Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El Ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro, tomó la decisión de retirar a los vendedores ambulantes del centro histórico tapatío. Fue una decisión que provocó fricciones y ha provocado también enfrentamientos con los comerciantes, quienes se resisten a dejar una actividad que realizan desde hace décadas. La decisión del ayuntamiento es inflexible, se tienen que ir y solamente 15 giros van a ser permitidos en el centro histórico tapatío. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Según datos de la Cámara de Comercio de Guadalajara, las ventas en el comercio informal representan hasta un 10% del Producto Interno Bruto de Jalisco. Eterno reclamo de los negocios establecidos. Los vendedores ambulantes se han constituido en una competencia desleal hacia quienes pagan impuestos, cuentan con locales establecidos y generan empleos. Sin embargo, dirigentes de comerciantes en la vía pública aclaran que se trata de una forma de ganarse la vida para cientos de personas que no encontraron otro tipo de oportunidades para llevar sustento a casa. El Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Enrique Alfaro, decidió delimitar el centro histórico y el tipo de mercancías que pueden venderse en las plazas públicas. Con el apoyo de la fuerza pública y un ejército de inspectores, las autoridades municipales lograron dejar libre de vendedores ambulantes el centro ante los reclamos de comerciantes que buscan que les permitan seguir con una actividad que realizan desde hace décadas. Bueno, el tema del comercio informal lo hemos tocado ya en otra ocasión aquí en Ruta 44. Lo hacemos de nuevo a partir de estas decisiones que ha tomado el municipio, el Ayuntamiento tapatío. Saludo con mucho gusto a Antonio Sánchez Sierra. Él es especialista en temas de impuestos y finanzas de la Universidad de Guadalajara. Antonio, bienvenido. Gracias por invitarme. A ver, ¿cómo haríamos un primer esbozo general de este problema del comercio informal en Guadalajara? Bueno, en el contexto en el que se está desarrollando actualmente es partiendo de la reforma que le hacen al reglamento de giros en la zona metropolitana de Guadalajara, pero iniciando primeramente en Guadalajara con el cambio de administración. Y efectivamente dentro de las promesas de campaña era limpiar el centro histórico, dejarlo adecuado, pero se les olvidó a la nueva administración que hay ciertos derechos que no pueden ser vulnerables. Por ejemplo, las modificaciones, ahora estas publicadas en la Gaceta en el 10 de noviembre, por ahí así, se menciona que va a haber ciertos giros que no se pueden permitir. Bueno, no puede, no tiene facultades el ayuntamiento para hacerlo. Lo están haciendo, pero yendo en contra de una norma superior que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, en los artículos transitorios ponen por ahí que se ocupa una carta de residencia para que te den un permiso. Y bueno, eso va en contra de nuestro ordenamiento máximo porque existe una libertad de tránsito, el país es uno solo y se está extralimitando incluso en determinadas situaciones, como también el quinto transitorio, que es cancelar todos los permisos habidos. No se puede ir más allá de la norma. Pero ¿cómo llegamos a este problema? O sea, ¿cómo aparecieron los vendedores ambulantes ahí? Digamos, no aparecieron de la noche a la mañana. Es correcto. Dentro de las investigaciones que nosotros realizamos, por ejemplo, vamos a irnos décadas atrás. Adelante. En 1948, en el gobierno de Agustín Yáñez, siendo presidente también Manuel Ávila Camacho, estaba el acaparamiento de alimentos dándose en todo su apogeo después de la revolución, después de determinadas acciones económico-sociales, y es el Estado mexicano, a través de la Confederación Nacional Campesina, que en Guadalajara se echa a andar el primer experimento de un tianguis, y el tianguis consistía en permitir que los agricultores trajeran sus productos a venderlos directamente a las personas sin intermediarios para acabar con esos esquemas de acaparamiento. Fue un éxito rotundo. Se replica y se crean los famosos mercados sobre ruedas, pero finalmente el objetivo era llevar productos de canasta básica hacia las personas, porque recordemos que el Estado no tenía ni la capacidad económica para dotar de mercados públicos en ese momento a todo el país. Claro. No obstante que se reglamentó en el artículo 115 constitucional, facultades de los municipios, entre ellas mercados y espacios abiertos, fue avanzando, pero a la par el progreso económico de México no se dio en esos sentidos. ¿Qué quiere decir? Que en los años 60, 70 se generan programas de autoempleo con el Partido Revolucionario Institucional como promotor de esta economía de tolerancia, que no era llamada informal ni ambulantaje,
y le repercute al sector popular del PRI, concretamente con dividendos políticos. Esto es, afíliate al PRI, te damos un permiso y se multiplican los tianguis. Me recorro una década, los años 80, existían básicamente en la zona metropolitana 11 tianguis, hoy tenemos cerca de 402 tianguis. Entonces esto se les convirtió en una salida simple, fácil, que también fue replicada por el Partido Acción Nacional. En el año que llega César Coll, se dedica a combatir los liderazgos y cambia en los tianguis los esquemas de tener un líder por un administrador de tianguis, cuando esa no era la función. Debieron ellos retornar al esquema estructural que maneja la Constitución, que era fortalecer los mercados públicos, pero para ellos también fue redituable. Generaron las mismas fuentes, los mismos vicios que el PRI los generó el PAN. Ahora, habrá que recordar que Guadalajara es una ciudad con una profunda cultura del comercio. Claro. Incluso en Tonalá, el tianguis que existe ahí data de la época prehispánica, ¿no? Es correcto, tan es correcto, al igual que la primer forma de comercio que se genera, por ejemplo, en el Mercado San Juan de Dios, pues era sobre el río. Básicamente en las primeras zonas de abastecimiento, que no existía el mercado de abastos, no existía más que el mercado de San Diego, que empezó a crecer, pero fue la primera forma de intercambio y de comercio que se da en el México. Y ahora, en los años 40, 60, 70, los 80 no evolucionó, no se generaron los espacios, sino hasta los 90 con la entrada de plazas comerciales. Claro. Sin embargo, se les está olvidando una variable a muchos gobiernos, que es generar trabajos bien remunerados. Yo he sido muy enfático, yo hablo de trabajos, no de empleo, porque a raíz del neoliberalismo, de las políticas comerciales, se generaron muchos empleos y el empleo es un trabajo que no ocupa especialización, por lo tanto la condición salarial es muy baja. Claro. Y eso a que nos llevó que las personas de bajos ingresos, por tener empleos mal remunerados, prefirieran arriesgarse, es correcto, a salir a permitirse ganar un peso más, no obstante que estén en la informalidad, no obstante que estén violentando determinadas disposiciones administrativas. Ahora, Antonio, es evidente pues que el origen pudo haber sido, digamos, muy noble, el tianguis, que después derivó en el comercio, el callejero, por llamarlo de alguna manera, pero llegó un momento en que se nos convirtió en un problema. Los productos que se venden, que es piratería, etcétera. ¿En qué momento se convirtió esto en un problema? Fíjate que hemos contextualizado en tiempo, espacio, y esto ocurre en los años 90, cuando formalmente México, antes de entrar al GATT, pues México tenía contrabando. A ver, Antonio, tengo que hacer una pausa, pero nos quedamos con esta pregunta ya al aire pendiente. Regreso después de la misma con otro de nuestros invitados. Para retirar a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad, el Ayuntamiento de Guadalajara ofreció plazas y reubicar a vendedores de Obregón a plazas y parques de la ciudad. Comerciantes que se oponen a la reubicación calificaron como mentiras los ofrecimientos y salarios muy bajos con los que no pueden sustituir lo que ganaban en la vía pública. Definitivamente ese es un tema que tiene muchas aristas. Saludamos con mucho gusto a Teresita González, ella es comerciante y una de las cabezas más visibles en este movimiento que se ha dado de oposición a las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Guadalajara. Teresita, bienvenida. Hola Carlos, buenas. A ver, Teresita, este tema, ¿cómo es que se enteran ustedes de la decisión del Ayuntamiento de retirarlos? ¿Hubo un acercamiento previo a que se diera esto o qué pasó? No, mire, nosotros nos enteramos a raíz de que yo en lo personal estaba instalada en los dos templos donde se ubica. En el de San Francisco de Asís. Ahí vendías. Entonces empezamos a ver que hay problemas a raíz de que se quieren instalar los navideños. Por comentarios, por los mismos inspectores, por el mismo ayuntamiento, pues nos dijeron que iba a haber un momento en que nos iban a ver en manifestaciones en Presidencia. Empezaron a prender los focos rojos. Y ya enseguida empezamos a escuchar por los medios que un martes ya no iba a aparecer el comercio ambulante en el centro histórico de Guadalajara. Aquí es muy claro que no era la forma de retirarnos del centro histórico, puesto que lo que Alfaro dice son mentiras, puesto que hasta la fecha no nos han dado nada,
no nos han ofrecido, no ha habido una mesa de diálogo. Él en campaña nos prometió el cielo, la luna y las estrellas, sobre todo nos ofreció una mesa de trabajo para los ambulantes, pero nunca nos dijo que se nos iba a retirar de la forma en que se nos retiró. A ver, ¿en campaña se reunió con ustedes los comerciantes? Claro, se reunió con nosotros los comerciantes, nos pidió el voto, nos dijo que nos iba a apoyar, que incluso nuestros puestos iban a mejorar, que nos iba a regularizar. Inclusive yo tuve una plática con el regidor Chalío y me dijo, es que no te enojes, yo lo único que hice fue regularizarte. Pero la verdad es de que es mentira, todas esas oportunidades que han ofrecido son falsas. ¿Qué es lo que en concreto no les han cumplido? Todo. En principio se nos mandó llamar, se nos dijo que entregáramos los listados, que la gente se inscribiera en la mesa de diálogo para que la gente fuera pues apta para un permiso dentro del Centro Histórico de Guadalajara, que mientras se nos iba a reubicar en ferias, en tianguis navideños, que nos iban a buscar diferentes puntos en la ciudad de Guadalajara. Para que siguieran vendiendo. Para que siguiéramos vendiendo, pero es una mentira. El señor Alfaro dice que él está en contra de la corrupción. Se nos mandó llamar, últimamente se nos mandó llamar una persona que se llama Eric Aguayo. Dice que para poder obtener un lugar dentro del centro histórico, lo primero que tenemos que hacer es sindicalizarnos, que él es portavoz de la diputada Nachis, y dice, por medio de mí van a obtener un lugar dentro, pero... ¿Pero quién es esta persona? ¿Eric qué? Eric Aguayo. Él dice que él es portavoz por parte del Congreso de la Unión en México y que viene a solucionarle el problema al presidente señor Enrique Alfaro, porque ya son muchas las manifestaciones. El día que nos reunimos nos dijo que le pidiéramos a Dios que no volviera a ganar Movimiento Ciudadano, porque no nada más en Guadalajara, sino en todo el estado de Jalisco no nos iban a ver trabajar. Pero este individuo, ¿dónde trabaja? ¿De dónde viene? Él tiene una casa ciudadana por la calle Guadalupe Victoria. ¿Pero es diputado? Pues él nada más dice que él es portavoz del Congreso de la Unión hacia Guadalajara, que él venía a solucionar el problema. Nos han engañado. Ahora el señor Enrique Alfaro dice que él está en contra de la corrupción. Yo le pregunto al señor Enrique Alfaro, ¿por qué le entrega un tianguis navideño como es la Plaza 18 de marzo a 2 líderes que están ofertando los lugares en 5,000 pesos? Cuando la realidad es que a nosotros no nos ha ofrecido un solo espacio. A ver, a los líderes que reubicó allá, Exacto. El 18 de marzo, esos líderes con su gente está vendiendo los espacios de 5,000 pesos. Así es, ellos lo saben, nosotros hemos tocado puertas, nos dicen que estamos vetados, ahorita las familias que representamos, la compañera Elisa y yo, que somos las que andamos en esta lucha, no se nos ha ofrecido un espacio, inclusive donde nos instalamos nos levantan. A una servidora le robaron toda su mercancía, me levantaron con toda la prepotencia, aún con un permiso pagado. Ahora, ¿cuánta gente representas tu movimiento y cuánta gente en global es la que está siendo afectada? Estamos hablando de un promedio de 400 familias más o menos, eso sin sumar las que no se han sumado a la lucha, porque también es bien cierto que mucha gente ahorita está entretenida en esas ferias que van a ser hasta el 25 de diciembre, pero yo creo que la verdadera lucha viene en enero, cuando la gente ya no tenga realmente un espacio donde trabajar, porque él ha amenazado que no nada más el centro histórico, el polígono del que se habla, sino en toda la ciudad de Guadalajara no quiere comercio ambulante. Ahora, dices 400 familias, ¿cuántas de estas representas tu movimiento? Las 400. ¿Y cuántas son los afectados? Yo le calculo que más o menos alrededor de unas 2,000 personas. 2,000 personas. De todo tipo de productos. Sí, porque se supone que cada miembro, cada persona, cada comerciante tiene una familia y por menos que sea son 3, 4 miembros de familia, entonces son 2,000 personas. Claro. Ya la hambruna, la necesidad ya llegó. Es muy triste que este gobierno sea tan insensible. Una despensa, una ayuda no ha llegado. Él llegó, cortó de tajo y no le importó lo que él dañara. Queda muy claro que el señor trae compromisos muy fuertes con Cámara de Comercio. En lo que sí no estamos de acuerdo es en que nos entregue con la iniciativa privada, porque ese es su fin. Y el día que platicamos con esta persona, Eric Aguayo, nos quedó muy claro que va a ser una corrupción disfrazada. Él quiere un líder para toda la ciudad de Guadalajara. Por eso es que nos quiere en ese sindicato, que empecemos a pagar la famosa cuota, que nos inscribamos ante Hacienda, para controlar todo. Eso nos queda claro, no tenemos ninguna duda y estamos en contra de. Y es por eso que se nos ha satanizado a mí, a la compañera,
Por eso en ningún lado tenemos lugar en Guadalajara. Esa es la verdad. No se nos ha ofrecido ninguna verdadera plaza. Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, hablando del tema. Lamentablemente, invitamos a las autoridades de Guadalajara para que vinieran a exponer este programa que ellos llaman de limpieza del centro histórico de venta de vendedores ambulantes. No acudieron a este llamado, fueron varios los invitados y declinaron participar en este programa. Voy a una pausa y regreso a nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Serán 15 productos los que los vendedores ambulantes reglamentados podrán ofertar en el Centro Histórico de Guadalajara. Figuran en la lista, entre otras cosas, flores, semillas y verduras cocidas, fruta fresca picada, botanas a base de frutas, verduras, tubérculos y leguminosas, nieves y raspados de elaboración artesanal, venta de bebidas preparadas sin alcohol, venta de artesanías regionales y productos elaborados a mano. Los muchos rostros del comercio informal es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Antonio Sánchez Sierra, hace un momento hacíamos una especie de recuento de dónde empezó este asunto del comercio informal fuera del aire. Comentábamos algunos puntos, como por ejemplo el hecho de que se hayan otorgado permisos y que les hayan dado a la gente una especie, entre comillas, de derechos para seguir vendiendo en la vía pública. Sí, es correcto. En la administración del ingeniero Colca Arabias, él tuvo el mismo plan de acción que ahorita lo tiene Enrique Alfaro. Retiró, de hecho, lo mencioné, a los líderes de los tianguis y los cambia por administradores. Del centro histórico también hicieron una limpieza semejante, pero posteriormente él les permitió, a condición también de que no hubiera tantos movimientos políticos que se quedaran por ahí, al igual que Fernando Garza, al igual que lo hizo Emilio, al igual que lo hizo Ramírez Acuña. El gran problema se viene a dar otra vez cuando llega el PRI, porque siempre el clientismo político de otorgarles a muchos dirigentes los espacios, pues se los otorgó. Vamos viendo el caso de la calle Obregón, que de dónde llegaba tanta gente, cómo era posible que el banquetón, a sabiendas de que se vendían artículos robados, que es con esa seguridad lo decimos, porque hay un montón de denuncias en la Fiscalía del Estado, pues cómo sabían y cómo se les otorgaban esos, pues a través de los diferentes liderazgos. No es cuestionable el liderazgo, sino la cuestionable es cómo la autoridad, a sabiendas de que está violentando el reglamento, lo hizo. Eso es lo más grave, que se engañó a muchísimas personas para llevarles a darles permisos, que en el momento que nosotros los revisábamos, porque algunos acudieron por asesoría para, decíamos, mira, es que lo que dice aquí zona restringida, Obregón, tu permiso no es de aquí. Incluso muchos dirigentes y mucha gente del ayuntamiento, por ahí nos dimos cuenta que se robaron un bloc de permisos, llegaban, les cobraban, presentaban al comerciante su permiso y en teoría todo estaba bien. El gran problema se da que cuando llega esta administración van a querer renovar esos permisos, se dan a la idea de que esos permisos son falsos. Casos muy concretos ocurrieron en la clínica 110 del Seguro Social y Circunvalación, por aquellos lados, y gente que vino a vernos, esos permisos no existen. Igual que la gente que está en Obregón, entonces jurídicamente, hasta cierto punto les asiste la razón en la forma de retirar esos permisos porque son apócrifos. Del centro histórico igual, hay un determinado número de permisos vigentes que se otorgaron y que quedaron en firme jurídicamente hablando, pero Enrique Alfaro lo sabe, esos permisos muchos son apócrifos, muchos no existen jurídicamente, sino fue clientismo político. A ver, dejando a un lado el clientismo político e incluso la corrupción, ¿qué dice la ley al respecto? ¿Se puede vender en la vía pública? ¿Qué marca el reglamento? Sí se puede. Con la modificación que hizo hoy sobre los vértices y que este cuadro y centro histórico ya no se puede, pues obviamente ya no se va a poder. En el reglamento anterior, que fue de Fernando Garza, sí señalaba que también determinados artículos no se pueden vender, por ejemplo, lo de hablan de piratería y de artículos introducidos ilegalmente, pero aquí empieza el problema, se exceden en sus facultades. Me explico. El artículo 75 del Código de Comercio es muy claro, dice, todas esas actividades son lícitas, por lo tanto no puede haber una norma inferior, que es el municipal, que le ordene a una norma superior llamada de Código de Comercio y que le ordene a un artículo 5 constitucional que puedes vender.
Es bien claro el artículo 5, dice, a nadie se le puede prohibir que se dedique al comercio que mejor le acomode, dice, siendo lícito. Dice, se puede dar esa determinación mediante una resolución judicial, y esta no es una resolución judicial, sino administrativa. A ver si te entiendo. ¿El ayuntamiento no podía establecer qué tipo de productos vender? No puede hacerlo. Tendría que ser una autoridad judicial la que determine que algo es ilícito. Es correcto. Y además se le violenta su derecho de audiencia. Por ejemplo, a mí me llama la atención que hasta ojos de fiscalista y de autoridad hacendaria tienen. O sea, a ver, vamos pensando una cosa. Si el señor Hugo Luna trabajó en el SAT, él cree que todavía está en el SAT. Ya no. Ahorita no existen las facultades presuntivas. Es que decirle, el señor, que si él dice que aquí nada más se pueden vender 15 productos y dice que ciertos artículos, por ejemplo, memorias de USB no se pueden ver, que me diga dónde hay una prohibición constitucional. Claro. Sí. A ver, sobre ese tema, Teresita González, primero, ¿qué es lo que estaban vendiendo en el centro histórico de Guadalajara? Mire, en el centro histórico de Guadalajara, el 70% del producto que se comercializa son alimentos. Y el 30% le puede decir que son, el 20% se puede decir que son artesanías y el 10% son artículos de temporada. Si bien es cierto que se empezaron a colar por varios lados, gente que se dedicaba a vender artículos robados, pero no en el primer cuadro de la ciudad. También, ¿no? Bueno, en lo que a nosotros respecta, el grupo que representamos, no. No es realmente lo que representa la señora Elizabeth Vélez y yo, eran alimentos y artículos de temporada. Piratería siempre fue excluida de nuestras zonas. Aquí yo creo que más que nada este problema más que nada es social, porque yo lo voy a ver de esta manera. No era la forma. Si bien es cierto, también nosotros no somos culpables de lo que se manejó en administraciones anteriores con los permisos. Aquí es un problema que yo creo que más que habernos quitado fue habernos primero dado una solución al problema. La situación es que ahorita ya hay hambruna, ya hay mucha necesidad, muchos niños se van a quedar sin Navidad. Y también quiero denunciar aquí en este programa que es mucha la prepotencia. Dígame qué daño le hacíamos al señor presidente al poner un juguetón afuera de Presidencia, donde ya teníamos más de 500 juguetes recolectados y nos los quitan vilmente y nos ponen una multa de 4,000 pesos. Teresita, ¿cómo operaba el comercio informal en el centro histórico? Es decir, ¿había cuotas que pagar? Bueno, mire, yo le voy a decir, yo creo que eso todo mundo lo sabe y yo le diría que sería mentira si le digo que no. Claro, eso venía sucediendo desde administraciones anteriores, pero realmente nosotros no somos los culpables. No somos los culpables porque nuestro fin siempre ha sido el de trabajar. De una forma o de otra ha sido el de trabajar. Es decir, ustedes trabajaban, si les ponían un administrador, o si había que pagar cuotas también las pagaban, el asunto era trabajar. Así es. Esa siempre es, fue y será nuestra finalidad, la del trabajo. Y es lo que le vuelvo a repetir, no nos negamos a regularizarnos, pero ¿cómo es posible que venga una autoridad y me diga, ya mañana no vendes hot dog? Porque no está permitido en el reglamento, como bien lo dice el señor, ¿no? Ahora, estos 15 productos que incluyen en el nuevo reglamento, ¿ustedes no están dispuestos a venderlos? No, es que imagínense si todos nos ponemos a vender semillas en el centro de la ciudad de Guadalajara, ¿cuál va a ser el negocio? ¿Cuál va a ser si aquí hay semillas, si aquí hay semillas, si aquí hay semillas, cuánto voy a vender? ¿Aunque sean 15 los productos que están ofreciendo? No, no son 15, porque 5 ya existen. Los billetes de lotería, los puestos de periódico, o sea, ya, no son 5, son menos de 10. Muy bien, tengo que hacer una pausa, continuamos con este importante tema. Muchos rostros del comercio informal es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Antonio Sánchez Sierra, este reglamento, el nuevo reglamento municipal que aprobaron la mayoría en el ayuntamiento de Guadalajara, ¿no es aplicable desde el punto de vista constitucional? Es decir, ¿tú no puedes determinar qué productos vender en el centro histórico? No, o sea, hay ciertos ámbitos de competencia. Si bien es cierto que lo ideal sería que no se vendieran, lo ideal desde la óptica de quién o desde la variable de quién. Lo cierto es que hay ordenamientos superiores
que no me impiden que venda determinados artículos. Obviamente hay que usar una lógica social. A ver, ¿en qué les afecta que una persona venda mercancía importada? No les afecta en nada, ni siquiera es un delito. Bien se mencionó que aquellos artículos que son comúnmente denominados piratería, bueno, ellos en un momento dado ni son peritos especializados para determinar si un artículo es apócrifo. Ahí está la Procuraduría General de la República, la Mesa de Delitos, ahora sí, especializados en derechos de autor y propiedad intelectual, que presenten su denuncia, eso es su ámbito de competencia. Lo mismo parece que tienen ojos de agente aduanal. ¿Cómo pueden determinar si una mercancía puede ser ilegal o legal? Bueno, si hasta el mismo SAT, en el área de comercio exterior, tiene peritos especializados para determinar esto, estos señores inspectores, ¿cómo le hacen tan rápido? Déjame insistirte. Disponer que solamente 15 productos se vendan en el centro histórico no es competencia de una autoridad municipal, ¿no lo es? No, completamente no. De hecho, ahorita México se acaba de adherir a los principios de convencionalidad y lo primero que se tiene que respetar son los derechos humanos. No se puede restringir que una norma inferior restrinja una norma superior, eso es imposible. ¿Y cuál es la norma superior? La Constitución Política de los Estados Unidos El Mexicanos. artículo 5 que me decías. Es muy claro. De hecho, vamos más allá. Les está pidiendo para algunos comerciantes una carta de residencia, caray. ¿Que no tendrá algún abogado lustro, ducho en la materia constitucional que le diga que hay una libertad de tránsito en este país y que el artículo 2 nos señala que es un solo país? Eso de pedirle una carta de residencia, no tengo un antecedente jurídico en las investigaciones que hemos hecho que se les pide una carta de residencia. Si el SAT, usted llega a inscribirse, le pide un comprobante de domicilio, cualquier dependencia pide un comprobante como una carta de residencia. Y lo mejor, ¿quién otorga las cartas de residencia? Ellos mismos. Ahorita hay comerciantes que han querido trabajar en diferentes zonas, en Medrano, en diferentes lugares, que van ellos y dicen, bueno, quiero mi permiso, pues ve, tramítalo. Y le dicen, ya no hay permisos hasta enero. Siendo que el comerciante, desde una óptica de justicia social, está esperando esta temporada. Claro. Ahora bien, coincido en parte con la señora en el sentido de que sí debió de presentarse a trabajar. Todos en este año esperaron esta temporada. Ha sido tradicional. No puedes arreglar los problemas de muchos años de un solo día. Eso va a traer una repercusión social. Ahora, efectivamente, vamos a darle la razón en el sentido de que el centro histórico tiene que estar limpio porque hay un ordenamiento superior por imagen, por mil cosas. Pero lo que sí es muy cuestionable es la forma en que llega y te lo quita, y a las personas que tienen permisos vigentes se les retiró y de un plumazo él borra todo. Existe un derecho de audiencia que bien lo saben ellos, que solamente mediante una determinación judicial pueden ser privados de un derecho. Ahora, en este caso, la carta de residencia, ¿a qué se refiere? ¿Que solamente puede haber permisos para los que habiten en Guadalajara? Pues imagínate, si ese es el sentido de la norma o del sentido del reglamento municipal, entonces hay ciudadanos, excluir a todos los que viven en Tonalá, están fuera de la zona metropolitana. Te pregunto, Antonio, porque para ser alcalde de Guadalajara basta convivir en la zona metropolitana. Imagínate que le hubieran pedido una carta de residencia a Enrique Alfaro. Él vive en Zapopan. Ahora, a mí lo que me extraña también los regidores de oposición, Villanueva, ¿cómo es posible que no se pongan a leer un reglamento que va a tener una contundencia social? Y eso es lo cuestionable de todos los políticos. Ganan mucho y los resultados que como ciudadanos les estamos exigiendo son muy pobres. Claro. Ahora, Teresita, el alcalde anunció también una serie de incentivos para que dejaran de vender en la vía pública, como incorporarlos al ayuntamiento con plazas. ¿Por qué no aceptaron estos ofrecimientos? Por los salarios tan bajos y porque son temporales. Porque fuimos y lo primero que nos pedían era un currículum. Si los comerciantes ambulantes tuviéramos un currículum, pues no estábamos de ambulantes. Si bien es cierto que los comerciantes ambulantes a lo mejor perciben un ingreso, si usted quiere, de 200 pesos, el ayuntamiento ofrecía 70 pesos de sueldo. 70 pesos de 70 pesos de sueldo. Y es lógico que una madre de familia que es madre soltera con 5 hijos no va a mantener a sus hijos. A ver, ¿me estás dando una cifra aproximada o eso es lo que ofrecía? Eso es lo que ofrecía, 70 pesos. Y si quería ganar alrededor de 180 pesos, tenía que tener un currículum. Para más o menos equiparar lo que ganaban ustedes en la vía pública. Pero pues sabemos que no tenemos un currículum. A ver, ya que estás en este terreno, ¿cuánto gana un comerciante ambulante? No, ¿Cuánto ganaba? Es que varía mucho. O sea, yo no le puedo decir cifras porque unos ganaban más, unos ganaban menos.
Lo que sí le puedo decir yo, lo que yo percibía, ¿verdad? Como en mi puesto de hot dog, yo percibía 300 pesos diarios, 350, que no me los van a ofrecer en ningún lado, ¿verdad? Pero variaba mucho la cantidad de lo que realmente la gente ganaba. Ahora, ¿ninguno de los compañeros suyos aceptó ese tipo de ofrecimiento? Sí, la desesperación les ha ido ganando y hay como unos seis personas que ya aceptaron una plaza en el ayuntamiento. 6. ¿De qué van a trabajar ahora? Una de ellas es una minusválida que está de inspectora de vialidad. Ajá. ¿Y algún otro caso más? Desconozco de que hayan sido, solo sé que se fueron a una plaza del ayuntamiento. De acuerdo. Ahora, en este conflicto ha habido algún tipo de confrontación, incluso algunas llegaron a ser hasta un tanto violentas, las manifestaciones. Sí. ¿Qué me puede decir de eso? Mire, nuestras manifestaciones siempre han sido pacíficas. Quiero mencionar que el día de los hechos que se suscitaron fuera de Presidencia, se infiltró un grupo de agitadores y fueron los que, pero realmente no fue ataque a los policías, realmente los perjudicados son los compañeros que realmente los golpearon y los videos existen. Aquí le voy a decir algo, yo no puedo entender que una persona que reprobó todos los exámenes esté como comisario de la seguridad pública. Inclusive yo digo, nosotros no somos delincuentes, porque tiene que estar toda la policía dentro del primer cuadro de la ciudad, cuando es bien cierto y a ojos vistos que se ha desatado la delincuencia últimamente. Explotó la economía, explotó la delincuencia, explotaron los homicidios. ¿Y qué hace la policía cuidando al ambulante? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más. Los muchos rostros del comercio informal es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Antonio, es imposible que todo sea, digamos, transparente. Cuando se habló del problema del comercio informal, pues suponemos que también hay cosas negativas en este comercio. Claro que sí. La evasión fiscal, etcétera, etcétera. Claro, la venta de productos robados, sí, que lo debe haber, ¿no? Es correcto, no. En ese punto creo que la ciudadanía lo ve perfectamente. De hecho, en lo personal lo vemos bien, el que se combata todas esas cuestiones hasta cierto punto ilegales. Y vamos, el hecho de que se venda piratería, el hecho de que se vendan algunas cuestiones, bueno, pues hay que hacer el señalamiento a la autoridad respectiva y que se restringe. Ellos se quieren adelantar y dicen, bueno, ya me lo quitamos, vamos quitándolo. El asunto que se cuestiona es lo que mencionaban, la forma no puedes hacerlo. Mira, sabemos que en Guadalajara, en los tianguis, en los casi 402 tianguis que existen en la zona metropolitana, se vende muchísima piratería de todos los artículos de ropa. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? O sea, el Estado mexicano se ha hecho omiso, porque finalmente sí representa una salida social de que ahí la gente está ganándose su dinero, si tú quieres, en una actividad ilícita, pero tolerada. Ahora bien, este comercio ni siquiera puede ser informal porque es un comercio ilegal. El comercio informal es aquel comercio que su actividad es lícita, pero escapa a cualquier esquema de control gubernamental. Entonces aquí nos cabe una pregunta, ¿son informales? De hecho, todos los comerciantes, yo te digo que no. Con el hecho de que estén en un registro de la parte del municipio, ya no son informales. Están en cierta irregularidad administrativa porque no han cumplido con todas las normatividades ni fiscales ni de seguridad, lo que tú quieras, pero ya están en un padrón registrado que es el ayuntamiento, en este caso de Guadalajara. Ahora bien, si como tú dices, están violentando garantías constitucionales de los comerciantes al impedirles que vendan en el centro histórico, ¿por qué no pueden ganar un amparo ahí? Mira, a ver, vamos contextualizando. Algunos amparos, algunos abogados han caído en ese oportunismo de ganarse algún recurso, han hecho malos planteamientos. A ver, el tribunal administrativo, ¿qué les va a decir? ¿Cuál es tu garantía que se está violentando? Entonces, en la forma en que vayan a pedir que se les está violentando una garantía, como los tribunales van a resolver. A ver, entonces lo que me quiere decir es que sí se puede ganar un amparo ahí. Hay elementos desde mi óptica, obviamente no tengo la verdad absoluta, siendo con un criterio prudente y conservador, sí le veo muchos vistos. Desde luego que los tiene, simplemente con el hecho de que te pidan una carta de residencia. Simplemente el hecho de que te digan, oye, nada más dime en qué parte de nuestra Constitución dice que no puedo vender esto. Dice siendo lícito, cualquier artículo es lícito, salvo que vendas piratería, salvo que se te demuestre que es contrabando. Es lo que te iba a decir, que
tiene que acreditar a alguien que efectivamente es ilegal el producto. Sí, es que a mí me sorprende mucho que digan que es mercancía, que es fayuca, es un claro... bueno, espérenme, en el reglamento dice que mercancía introducida ilegalmente, ellos, ¿cómo les consta que se introdujo ilegalmente a México? Que estaban en la aduana cuando cambió su régimen aduanero, ¿qué pasó? O sea, no se pueden atribuir facultades que no les correspondan. Si bien es cierto que si yo a simple vista detecto un disco pirata, bueno, es indubitable que puede ser un disco pirata, pero en artículos, en determinados artículos, te aseguro que ni ellos saben si es original o es pirata. ¿Cómo juzgas o cómo te vas en tu juicio subjetivo a decir que es piratería? Ahí es donde tiene que ser más prudente la autoridad y aplicar el principio ahora sí de presunción de inocencia, no inmediatamente sancionarlo diciendo que es piratería o que es un artículo ilegal o porque no está en su reglamento ya no lo puedes vender. Ahí es donde hablamos de la prudencia social del Estado, ahí es donde hablamos donde sí tienen ese conocimiento, claro que lo tienen, o sea, ve las personas que están ahí, Hugo Luna, Marco Valerio, Rosalío, que ahorita ya andan haciendo a la par de como lo hizo el PRI, su propio sector popular, haciendo su casa del comerciante. Bueno, si también tanto que criticaron, tanto que dicen que es un gobierno de ciudadanos, y están haciendo a la par lo que hicieron todos los otros partidos, entonces la ciudadanía estamos en un proceso de indefensión, más los comerciantes, más la gente que de esto vive y no encuentra esa respuesta ni esa representatividad ante sus autoridades. Sí tienen que hacer un replanteamiento porque no pueden estar pisoteando derechos de terceros. Claro. Es todo lo que se les cuestiona a los señores. Teresita González, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a continuar con esta lucha? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a continuar con esta lucha y agotaremos todos los recursos que haya para lograr. Sabemos que pues muy probablemente el centro histórico no se nos regrese, pero creo que tenemos el derecho a que se nos dé una solución, porque también es bien cierto que nosotros no somos culpables de la corrupción que imperó por muchos años. Eso no es nuestra culpa. Lo que sí queremos es una solución porque es muchísima la gente que está perjudicada y no era la manera de habernos quitado. Esto ya llegó a la desesperación. Inclusive el día de hoy una compañera que tiene muchos días manifestándose en puertas de Presidencia se va a crucificar. Ella se va a crucificar, no sabemos qué día, porque ya la gente ya llegó al borde de la locura. Y la verdad yo creo que el tiempo va a ir diciendo qué pasos vamos a ir dando. Lo que sí es un hecho es que la lucha no se va a acabar. Ahora, cuando tú dices que están dispuestos a hacer lo que sea, ¿eso incluye dialogar de nuevo con la autoridad? Claro. De hecho, hemos pedido el diálogo, pero ellos nos cerraron todas las puertas. Ya no nos reciben. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? No, simple y sencillamente llegamos a Presidencia y no hay permiso para entrar a Presidencia. Ya nos ven los policías que llegamos, inmediatamente nos cierran las puertas. Y son órdenes, no pueden pasar. Por donde nosotros le busquemos, incluso a mí el jefe de Inspección y Vigilancia me dijo, el jefe operativo, para ustedes en todo Guadalajara un permiso no lo hay. Entonces, agotaremos. Ahorita estamos esperando la resolución de derechos humanos para que pues dicte una medida cautelar para de perdida trabajar en estos días, pero se nos ha cerrado mucho las puertas, eso sí queremos dejarlo bien en claro. El ayuntamiento está completamente cerrado al diálogo. Ahora, si el ayuntamiento ha dicho que en el centro histórico no regresan, ¿estarán dispuestos a operar en otra área? Pues claro, si son unas soluciones que nos convengan, claro que sí, pero unas soluciones que realmente sean claras y verdaderas, no virtuales como lo que él ha ofrecido, porque todo lo que él realmente ha ofrecido es virtual. Él habló de unos kioscos para 4 personas de 160,000 pesos. ¿Quién los ha visto? Esos carritos que mandaron a hacer que no sirven para nada. ¿Cuáles carritos, Teresa? Los carritos que tienen en el ayuntamiento que van a costar 100 pesos de renta diarios y aparte vamos a pagar la renta del estacionamiento. En mi familia se elaboran helados tradicionales, ya fueron a pedir informes, inclusive para poder vender sus helados, tienen que comprarle la nieve a la persona que ellos les indiquen. O sea, mis hermanos ya ni siquiera van a poder preparar su nieve, ni la gente que vende ese tipo de productos. Tienen que ir a donde ellos les indiquen qué van a vender y qué producto, de qué calidad y de qué marca. Y ese carrito que rentan 100 pesos diarios, más el estacionamiento, el mismo ayuntamiento se los va a rentar. Exactamente, de hecho ya lo sacaron en los medios y ya presentaron el proyecto. Carritos en renta. Ajá. Para vender esos 15 productos que dicen, exactamente. ¿verdad?
Sí. ¿Esto con qué fin va? ¿Con el fin de estandarizar lo que va a estar circulando ahí, supongo? Sí, tenemos que traer un chaleco, las mujeres una camisa, una playera tipo polo con una mascada, los hombres un chaleco. Hay una indumentaria ya especificada. Sí. ¿Y los hombres cómo? Con una camisa tipo polo y un chaleco. Aquí lo más interesante es de dónde salieron esas listas tan apócrifas que está sacando el ayuntamiento, porque sacó muertos del panteón. Hay gente que ya murió y aparecen esas listas, y los que tenemos muchísimos años ni siquiera aparecemos. ¿Esas listas son de comerciantes ya registrados? De comerciantes que están siendo sorteados para obtener un carrito de esos en el primer cuadro de la ciudad. ¿Pero de dónde tomaron los nombres? Entonces, porque se llevó un registro, nosotros llevamos papelería a la mesa de diálogo y de ahí salió el registro. Lo que sí no sabemos es cómo salieron los muertos a registrarse y están en esas listas. Muy bien, Teresita. Tengo que hacer la última pausa, regresamos a las conclusiones del programa. Los muchos rostros del comercio informal es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Antonio Sánchez Sierra. Bueno, simplemente lo que vamos a concluir en una cuestión. Si el centro histórico efectivamente dentro de su proyecto de gobierno no va a tener comerciantes ambulantes, entonces, a ver, aquí nos cae una contradicción al doble discurso. Sí va a haber, pero los que ellos digan, como ellos lo ordenen, con los vehículos que ellos quieren, entonces aquí hay un contrasentido. ¿Se puede o no se puede? Dicen, no, nada más lo de estos giros. Vamos a ver y hay que concederles el beneficio de la duda, pero hay que esperar un año a ver si es cierto que se cumple esto, porque las necesidades sociales no entienden de normatividades. Y eso es un hecho que ha ocurrido en las principales ciudades de México, que se ha reglamentado y de momento se les desborda. Otra conclusión es que se les pide que sean más mesurados en cuanto al respeto a la normatividad. Parte de los discursos de campaña de ellos hacia el PRI fue que violentaba y que el PRI era todo lo corrupto y que el PRI era excesivamente duro y que violentaba derechos. Pues, oye, los están violentando ellos también. Que hagan sus operativos con más orden y sobre todo el tercer elemento, la tercera variable, tienen que atender y solucionarlo. No nada más es quítalos, que ellos sobrevivan. Porque hay que recordar una cuestión, el artículo 25 constitucional es bien claro, dice, corresponde al Estado la rectoría de la economía nacional, dice, para garantizar que sea justa y sustentable y que permita el justo ingreso de grupos y clases sociales. Entonces, el reclamo legítimo de algunos comerciantes es muy válido en términos constitucionales. Ahora, las alternativas que ellos proponen, por favor, ¿quién puede sobrevivir con el mínimo? O si se sobrevive con 70 pesos, que ahorita ya está homologado en todo el país, pues no es una salida viable. Ahora, que si me mandan a un mercado donde me puedo estar muriendo de hambre porque no se paran ni las moscas, bueno, la misma Constitución nos marca los parámetros para volver a retomar las figuras de los mercados públicos, para volverlos a equipar, y les guste o no, por ahí hubo un proyecto del mercado Corona. Bueno, pues ese va a ser el modelo en Europa, en España concretamente, es el nuevo modelo de mercados, que tienen que dotarlos para que compitan con estructuras de plazas comerciales, para que el ambulante o el informal vea en ese esquema de comercio una nueva alternativa real, sustentable, pero también hay que meterle recursos. Ahí es donde nuestros diputados tienen que estar presentando y trabajando en una nueva estructura económica adecuada a que la gente migre de la informalidad hacia la formalidad. ¿Hay todavía una batalla legal por darse sobre este tema? Claro que sí, bastante batalla legal, bastante, porque aún quedan muchas aristas, muchos ejes de desarrollo económico que no han sido atendidos por el Estado en todos sus niveles. Muy bien. Teresita González, tus conclusiones. Pues yo concluyo más que nada aquí pidiéndole al Ayuntamiento de Guadalajara, más que nada la sensibilidad y sobre todo la solución, el diálogo y la realidad, pues que las cosas que están haciendo no están bien, que vamos a luchar, la batalla todavía no se acaba, viene enero, vienen muchísimas manifestaciones, muchísimas luchas, no sabemos qué va a pasar, lo único que sí es que vamos a agotar todas las instancias, todos los medios que haya para podernos defender y que Alfaro se sensibilice, sobre todo, que tenga un poquito de sensibilidad
por todas y cada una de las familias que están careciendo en estos momentos allá afuera, que no van a tener Navidad. Eso es lo que más pido yo, la sensibilidad, porque realmente no fue la manera de quitarnos del primer cuadro. Teresita, por la desesperación, etcétera, ¿consideras que hay quienes pueden radicalizar su postura? Me refiero a comerciantes afectados. Sí, claro. Sí, porque ya es claro y se ha visto en nuestras manifestaciones que a veces va poca gente por la desesperación. Más que nada, la gente ahorita lo que trata es de rescatar la temporada, porque hay gente que invirtió miles de pesos creyendo que se nos iba a dar pues la oportunidad de comercializar lo que quedaba del año, y la gente pues ahorita lo que quiere es trabajar. Yo creo que la verdadera batalla, la verdadera lucha se viene en enero. ¿Por qué en enero? Porque ya la gente ya no va a tener ahora sí dónde trabajar. Esas ferias que nos ofrecieron y que ahorita las tienen ocupadas se acaban el 25 de diciembre. Ya no pueden estar trabajando en ningún lado. Entonces esa gente es cuando va a despertar. ¿Y consideras que habrá quienes desesperados tal vez terminen aceptando un carrito de los que ofrecen? No, definitivamente yo creo que no. Yo creo que no, porque a los ambulantes siempre se nos ha caracterizado porque nos gusta ser libres. Escogemos nuestro horario, lo que vendemos, o a lo mejor no es escoger, sino lo que más se nos adapte a nuestras necesidades. Entonces yo creo que no. De hecho, ya ahorita ya se ve que aún al borde de la desesperación nos están mandando a llamar y la gente no ha aceptado un carrito, no han firmado. Incluso hubo gente que el día de hoy se unió a la lucha y todo, claro, para rechazar esos carritos, no los aceptan. Muy bien, gracias Teresita. Gracias Antonio. Para servir. Y como siempre, unos segundos para una reflexión final. Estamos, por supuesto, ante un problema muy grave, un problema que efectivamente, como se dijo en esta mesa, no nació ayer, se fue creando en décadas, con la complicidad o por la omisión de las autoridades, pero es un problema gravísimo que es imposible que se resuelva en unos cuantos meses, mucho menos en unas semanas. Aquí, en torno a esto, debe privar el diálogo y tratar de llegar a una solución, sobre todo pacífica. Y el espacio de Ruta 44 y esta mesa seguirá abierta a la autoridad para cuando deseen venir aquí a exponer sus razones y dar las explicaciones que hoy, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no fue posible escucharlas. Hasta la próxima.